Buenos días. Vamos a ir corrigiendo las actividades que tenemos para hoy, estos problemitas que teníamos de la página 81, ¿vale? El primero de ellos dice que un pueblo tiene 3.600 habitantes, que vemos aquí. Las dos terceras partes de sus habitantes son españoles, esto de aquí. Un noveno son de otros países europeos, esto de aquí. Un noveno son de origen africano y el resto son americanos. Vale, nos preguntan qué fracción del total representan los habitantes americanos, es decir, el resto. ¿Vale? Bien, pues vamos a sumar primero lo que llevamos hasta ahora, es decir, dos tercios de españoles, un noveno de otros países europeos, un noveno de africanos nos da seis novenos, nos da seis novenos más un noveno, porque estas tres fracciones que tienen denominadores 3, 9 y 9 las tengo que poner en denominadores comunes. Como 9 entre 3 es 3 por 2, 6. Las otras dos ya tienen denominador 9. Bien, y ahora sumamos 6 más 1, que me da 8 novenos. Es decir, que si el pueblo lo hemos dividido en 9 partes, ya llevamos ocupadas 8. Es decir, españoles, otros países europeos y africanos suponen 8 novenos. Como el pueblo entero es la unidad, 9 novenos, si le quito los 8 novenos que llevamos ocupados, como quien dice, nos salen un noveno, que son los americanos, ¿vale? Esto también lo podríais hacer gráficamente, muy sencillito. Si cogéis una unidad y la dividimos en tres partes iguales, llevaríamos de españoles 2 tercios, que serían esto y esto. De otros países europeos llevaríamos un noveno, es decir, que la unidad está dividida en 9 partes iguales, llevaríamos un noveno de otros países europeos y de africanos un noveno. Si nos damos cuenta, lo que nos queda para el resto, ¿vale? Venga, eso. Para el resto son un noveno también, ¿vale? Que en realidad estos 6 que hemos puesto aquí, que eran estos 6 de aquí, los españoles, son 2 tercios, que en realidad es lo mismo que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 novenos, ¿vale? Bien, ¿qué habitantes hay de cada continente? Bueno, pues si el total de habitantes del pueblo son 3.600, dice aquí, tiene 3.600 habitantes, pues vamos a ir calculando. Los 2 tercios de 3.600 son 2.400 españoles. Un noveno de 3.600 son 400 que hay de otros países europeos. Pero en realidad europeos, que es lo que nos pregunta de cada continente, tendremos 400 que hay de estos otros países más los 2.400 de los españoles que también son europeos, ¿vale? Porque nos pide por continente. Por lo tanto, europeos tenemos en total 2.800. Africanos tenemos un noveno de 3.600. 400. Y americanos tenemos un noveno de 3.600, 400. ¿Cómo se ha calculado esto? 1 por 3.600 entre 9, o lo que es lo mismo, 3.600 entre 9. ¿Vale? Pues ya está, este es el problemita. El 64. Dice que Lucía pasa 8 horas diarias durmiendo, 2 horas comiendo, 6 horas en el colegio y nos pregunta qué fracción del día dedica a cada tarea y qué fracción le queda libre. Vale, bueno, pues entonces, lo primero que hago yo con las fracciones que me dan es reducirlas, porque si sabemos que está 8 24 horas, 8 horas de 24 durmiendo, 2 24 horas, 2 horas comiendo y 6 horas en el colegio, que son 6 de cada 24, ¿vale? Y lo primero que hago es reducir las tres fracciones para tener números más pequeñitos, ¿vale? Que en verdad tampoco pasaba nada si las dejabais como estaban. Y ahora os explico por qué. Entonces, ¿qué fracción tiene libre? Bueno, pues vamos a sumar todo lo que lleva ocupado, que es todo esto,
¿vale? Y así, porque esta es la fracción que dedica a dormir, esta es la fracción que dedica a comer, esta es la fracción que dedica al colegio, que es la primera pregunta. Ahora, la fracción libre es el día completo, que es una unidad completa, menos todo lo que tiene ocupado. Hacemos todo esto entre paréntesis para sumar primero todo lo ocupado y luego al total del día le restamos todo lo ocupado. ¿Vale? Si os fijáis, al reducir las fracciones, aquí ahora resulta que tengo que volverlas a pasar a denominadores comunes. Entonces hago la resta, 12 menos todo esto de aquí arriba, entonces me queda 4 horas, es lo que tiene libre. 4 horas de cada 12. ¿Qué fracción corresponde? Un tercio. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque siempre hay que dejarlo simplificado, ¿vale? Pero a partir de los datos que teníamos de 8/24 más 2/24 y más 6/24, también podríamos haber hecho la unidad menos toda esa hora, ese día ocupado. Entonces directamente habríamos hecho 8 más 2 más 6, que es este 24. Entonces, el día completo, que es esto, le quitamos lo que lleva ocupado, que es esto, y al 24 le tenemos que restar 8 y 2, 10, 16 horas ocupadas. ¿Qué me quedan en realidad? Pues de 16 a 24 me quedan 8 horas libres. ¿Vale? Pero es que aquí nadie me pregunta las horas libres, me preguntan qué fracción le queda libre, por lo tanto tenemos que representar esta fracción en fracción irreducible, que bueno, si la dividimos entre 8 y entre 8 también me queda un tercio, que al final es lo mismo que nos están pidiendo, ¿vale? Si alguien la ha hecho por aquí, pues también estaría correcto, pero teniendo en cuenta que aquí en esta respuesta hay que darlas simplificadas para que sean correctas, es decir, las fracciones tienen que ser esa y esa, y en la última pregunta, la fracción de tiempo libre es esa. El 65 dice que Ana y David están pintando una casa, entonces que Ana ha pintado ya 3/16 y que David ha pintado 5/24. ¿Y cuál es la pregunta primera que nos hacen? ¿Que quién ha trabajado más? Bueno, pues tenemos dos fracciones, hay que compararlas, las ponemos en denominadores comunes y ahora tenemos que la más grande es esta, la de 10/48, por lo tanto 5/24 es mayor que 3/16. Significa que David ha trabajado más. Dicen que el trabajo total ha durado 96 horas. ¿Que cuántas horas lleva cada uno trabajadas? Bueno, pues los 3/16 que ha trabajado Ana de 96 horas nos dan las 18 horas que ha trabajado Ana. Y los 5/24 de 96 nos dan las 20 horas que ha trabajado David. Y alguno dirá, es que si sumo 20 y 18 no me dan las 96. Bueno, es que habrá alguien más trabajando, porque es que si no, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, Ana ha trabajado 18 horas, David ha trabajado 20 horas y el resto de horas, hasta las 96 que ha durado el trabajo completo, pues habrá estado otras personas. El sueldo por todo el trabajo son 1.440 euros. Aquí pasa lo mismo. ¿Cuánto debe cobrar cada uno? Bueno, pues Ana cobrará los 3/16 del precio total que le van a pagar a todos y le da 270 euros. David, los 5/24 de 1.440 y salen 300 euros. Entre los dos no suman el precio del sueldo del trabajo. Habrá alguien más que será el que ha dedicado el resto de horas a hacer ese trabajo. Luego tenemos el ejercicio 69. Dice que Roberto ha hecho un viaje en varias etapas. El primer día ha cubierto 3/10 del recorrido, el segundo día ha cubierto un cuarto del camino y el tercer día un quinto. Pero todavía le falta 100 kilómetros. Bueno, pues es muy fácil. Primero vamos a calcular, a sumar, como quien dice, esto que lleva recorrido del camino. Lo que ha hecho en el primero, en el segundo y en el tercer día. Sumo los 3/10 más un cuarto más un quinto. Como no tiene denominadores comunes, los tengo que poner con denominadores comunes y me da que lleva recorrido 15/20. Por lo tanto, ¿qué le falta de recorrer del camino? Pues de la unidad completa le quito los 15/20 y me salen 5/20, que si simplifico me queda por recorrer un cuarto del camino. Si un cuarto del camino se corresponde con 100 kilómetros, el camino completo serán 4 cuartos. Pues 4 cuartos serán 4 veces los 100 kilómetros que hay en cada cuarto. Total del camino, 400 kilómetros de distancia. ¿Vale? Veis que es facilísimo. Lo que pasa es que si no habéis simplificado aquí es más difícil de verlo. Porque dices, le falta por recorrer 5/20 y 5/20 son 100 kilómetros. Es más complicado. Si simplificáis se ve muy fácil. ¿Vale? Porque le falta por recorrer un cuarto. Es decir, que si el camino entero supone 1, 2,
3 y 4 cuartos, lleva recorrido, le falta por recorrer un cuarto, es decir, 100 kilómetros. Es fácil de ver que aquí hay otros 100, aquí hay otros 100 y aquí otros 100. Por lo tanto, en total del camino son 400. ¿Vale? Por eso siempre digo que simplificar los problemas y los resultados nos simplifica mucho la vida. El último que teníamos era el 70, que es muy parecido, pero este va liando bastante, ¿vale? Es muy parecido, pero en lo que es en la lectura rápida. Luego nos damos cuenta que realmente no es parecido porque tenemos que ir restándole, quitándole a lo que ya lleva leído, a lo que ya ha leído el día anterior y de lo que le queda, ¿vale? Dice que Pilar está leyendo un libro, el primer día ha leído 2/7 del libro. El segundo día lee un medio de lo que le quedaba. Es que no ha leído la mitad del libro el segundo día. El segundo día ha leído la mitad de lo que le quedaba. Si el primer día ha leído 2/7, le quedan 7/7. O sea, perdón, 5/7 por leer. Entonces, de estos 5/7 ha leído la mitad, ¿vale? La mitad de estos 5/7. Y así con cada día. El tercer día ha leído 3/5 del resto de lo que le quedaba después de haber leído el segundo día. Y luego al final nos dicen que le quedan por leer 70 páginas. Y nos preguntan que cuántas páginas tiene el libro. Bueno, pues vamos por partes. El primer día ha leído 2/7, ¿vale? Por lo tanto, le quedan por leer 5/7. El segundo día ha leído la mitad de lo que le quedaba por leer. Esto es lo que os he puesto ahí antes. Un medio de 5/7, un medio de lo que le quedaba. Que esto, si lo calculamos, esto es un por lo tanto tengo 5 y 14. No lo puedo simplificar más, lo dejo así. Esto es lo que ha leído el segundo día, pero ¿cuánto le queda por leer? Porque claro, le quedaban 5/7 menos lo que ha leído el segundo día, ¿vale? Esto es lo que le quedaba el primer día. Menos lo que ha leído el segundo día, me quedan 10, 15, bueno, no, perdón, tengo que ponerlos en fracciones con denominador común. Estas dos son estas dos. Y el total me queda, después del segundo día nos quedan por leer 5/14. ¿Vale? Aquí tenemos lo que nos queda por leer el segundo día. ¿Vale? Ha leído esto y le queda por leer esto. ¿Qué diréis? Uy, pues si es más o menos lo mismo. Bueno, pues puede ser más o menos la misma fracción. Venga, ahora el tercer día ha leído 3/5 de lo que le quedaba el segundo día, es decir, 3/5 de esto de aquí. Pues calculo 3 por 5, 15 y 5 por 14. Pero como el 5 y el 5 los puedo simplificar, me queda una fracción de 3/14. Entonces, el día anterior tenía 5/14 que está aquí. El tercer día ha leído 3/14 que están aquí. Pues ¿cuánto le queda por leer? 2/14. ¿Vale? Si le quedan por leer 2/14, lo simplifico y me queda un séptimo. Pues esto me pasa lo mismo que antes. Al simplificar ya me reduce esto bastante porque resulta que el libro ahora lo divido en 7 partes iguales, 2, 4, 6, 7 partes iguales. Y cada una de esas 7 partes resulta que corresponden a 70 páginas. Por lo tanto, el libro completo serán 7 veces las 7 páginas, que me sale un total de 490 páginas, que es todo el libro completo, ¿vale? Pues así de sencillo. Bueno, este ya es más complicado, ¿eh? Estas son las actividades. Los que vamos a hacer hoy son estos que tengo señalados en naranjita. Dice que un billete de lotería cuesta 200 euros, que se vende en décimos, cada uno de los cuales cuesta un décimo del precio del billete. Digo, ha comprado un décimo y lo reparte entre sus 5 hermanos. Bueno, pues ahí también tenéis que pensar un poco, según lo que hemos visto en los problemas anteriores. El padre reparte una herencia entre sus 3 hijos. Al mayor le deja la mitad, al mediano una tercera parte y al pequeño la novena parte. Y la pregunta primera que nos hacen es si ha repartido toda la herencia, por lo tanto, si agrupáis todo, si nos sale al final que ya hemos ocupado, damos una unidad. Y el 68 que dice que un vendedor de refrescos quiere utilizar botellas de tamaños de un tercio y de un quinto. ¿Cuántas botellas de un tercio necesita para envasar 40 litros y cuántas de un quinto? Si quiere envasar la mitad de los 40 litros en un tipo de botellas, ¿cuántas botellas de cada tipo usará? Y si es posible envasar los 40 litros de forma que haya el mismo número de botellas de cada tipo. ¿Vale? Pues ahora hay que pensar. Y luego los más facilitos
estos cuatro de de la autoevaluación de la página 89. Indicar la fracción correspondiente, comprobar si son equivalentes, hallar las fracciones reducibles y ordenar de menor a mayor. ¿Vale? Y ya para mañana dejamos esos otros que vemos ahí del 5 al 9 y el repaso ya último del tema. Venga, pues eso es todo. Un saludo.